porque hoy a las 18 el partido Principios y Valores va a realizar el acto de lanzamiento de la precandidatura a presidente de la Nación de Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior, y que particularmente lo tenemos en línea y lo vamos a saludar a él. Moreno, ¿cómo le va? Muy buenos días. Ricardo Fiorentino y Fabián López en la mañana del semáforo. ¿Cómo anda? Ricardo, Fabián, un placer en hablar con ustedes. Que tengan buen día. Igualmente para usted, anticipándole lo mejor para el fin de semana y bueno, para esta noche, me imagino, ¿no? Ya se ve, ya empieza a visualizar el momento en que Alberto Fernández le pase el cetro y la banda a Moreno. Mire, eso está íntimamente relacionado con el fracaso rotundo de este gobierno. Obviamente mi voluntad, y por eso hacemos el acto hoy, es que Principios y Valores, que es una expresión electoral del movimiento peronista, tenga una elección que facilita ese deseo que usted, o esa esperanza que usted nos está dando, de que nos pase el cetro y podamos ordenar los destinos de la Argentina. ¿Cuál sería el plan económico peronista del cual usted de algún modo monta también su campaña? Mire, nosotros lo hicimos en junio del año pasado, lo presentamos, y a diferencia del resto de las fuerzas políticas, incluso de Cambiemos o del Frente Juntos, nosotros comenzamos explicándole a la nación que estamos en un proceso muy complejo en términos económicos. Hay otros sectores que dicen que tienen un plan económico, como es el caso de Melconian, pero uno no termina de poder leerlos. Hay mucho cacareo sobre eso, como se decía antes en los barrios, pero no lo podemos leer. Y siempre todas las entrevistas dan sobre lo mismo. Bueno, que en realidad vamos a hacer un plan económico para el próximo gobierno, cualquiera sea él. Y ahí uno le surgen las dudas. ¿Cómo? ¿Un plan económico al margen de quién sea el presidente? Bueno, esto no puede ser. Entonces nosotros dijimos, debemos comenzar nuestro camino haciendo un plan económico. Fue lo que hicimos, basado en una doctrina. ¿Por qué basado en una doctrina? Porque tiene que haber una comunión de ideas. Mire, el fracaso del gobierno de Macri y el fracaso del gobierno de Alberto Fernández parten de un ordenador muy complejo. Vos no podés juntar muchachos que piensen absolutamente distinto. Pongamos el caso de Fernández. Empieza el decreto con alguien que tiene su vieja militancia en el Partido Comunista. O sea que descree del principio de propiedad. Y termina el decreto a alguien que basa toda su cosmovisión en el principio de propiedad. Bueno, de eso no sale nada, no se entiende nada. Fue lo que le pasó a Macri, es lo que le está pasando a Fernández. Falta de coherencia. Lo que permite es que gente que no se conoce entre sí, vos cuando llegás al gobierno, el primer día necesitas 50 que te acompañen, 50 personas que te acompañen, pero al segundo día ya tenés que tener 500 para no decirte 5.000. ¿Qué es lo que precisas para hacerte cargo del gobierno? Vos te imaginás que no tenés 5.000 personas de tu confianza, pero aparte no se construye un país así. No se hace un gobierno de amigos. ¿Y cómo haces para que las decisiones sean en la misma dirección? Bueno, por eso la importancia de la doctrina. A propósito, ahí lo que deja soslayar es la falta de coherencia política, ¿no? Le pregunto, entonces tomo el guante y le digo, ¿usted sostendría esa coherencia política? Y por el otro lado, ¿con quiénes se junta? ¿Quiénes son los que lo van a acompañar en caso de ser presidente? Mire, esa coherencia viene dada por la doctrina. Y gente que no se conoce entre sí, en realidad tienen el mismo objetivo y caminan bajo un mismo sendero. Valga la analogía, es como un servicio religioso. Usted lo tenga en Alemania, en Estados Unidos, en Brasil o en Argentina, sea de la religión que sea, el servicio religioso es muy similar. Para que un gobierno
ser exitoso se precisa lo mismo. Y Ahora, cuando uno pregunta, ¿cuál es la doctrina de Macri? ¿Cómo articula Macri personas que piensen parecido si él no tiene una doctrina? ¿Cómo articula una doctrina, gente parecida que vaya en la misma dirección? Alberto Fernández. Un día le pregunté, ¿cuál es la doctrina de su gobierno? No, ninguna, porque somos un gobierno de coalición. Y entonces, ¿cómo sabes lo que hay que hacer en Malvinas si no tenés una doctrina? ¿Cómo sabes lo que hay que hacer en seguridad? ¿Cómo sabes lo que hay que hacer en economía? Un gobierno no es la junta de voluntades al margen de cómo pienses. Lo importante para un buen gobierno es articular todos aquellos que se conozcan o no se conozcan, se hayan presentado o no se presentaron, tengan un sesgo de pensamiento común. Y eso es imposible sin la doctrina. Por eso hicimos un plan económico peronista, para un gobierno peronista, que aparte demostramos en su accionar a principios de este siglo que fuimos exitosos, que fue cuando el país le iba bien. Mirá, yo fui el secretario de Comercio que más duró en la historia de la Argentina. Cuando dábamos la inflación, estaba en el entorno del 1%. Venía la oposición, entre ellos Macri, Morales, Rodríguez Larreta, y decían que mentían. Decían a cuatro vientos, no, Moreno miente. Sí. La inflación no es del 1%, es del 2%. Bueno, muy bien. Siendo del 2%, poco menos, la inflación le daría 25% anual. ¿Qué era lo que decía? Yo decía 9, 10, 11 al año, y ellos decían 22, 23, 24, 25. Si el actual gobierno, el actual ministro de Economía, tuviera la inflación de 25% anual que decía la oposición, producto de que le informaba al pueblo que Moreno mentía, hoy ya no sería candidato a presidente, ya directamente sería candidato único, el ministro Massa. Sería un éxito rotundo. Imagínate lo que fue nuestro gobierno, que es falso que mintiéramos y que teníamos una inflación del 10% anual. Nosotros demostramos en el plan económico cómo se llega a eso. ¿Por qué? ¿Cómo pudimos hacerlo? ¿Y cómo vamos a volver a hacerlo? Pero te insisto, tomando las cifras de la oposición, tomando las cifras que decía Patricia Bullrich en el Congreso, para hostigar al gobierno, porque solamente lo hacía para hostigar al gobierno, hoy sería el actual ministro de Economía un candidato indiscutible. No tendría ni siquiera la posibilidad de la oposición de presentarse. Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Fabián López lo saluda. Buenos días. Que podemos reconstruir. Sí, por favor. En las últimas semanas lo que se viene discutiendo en los mercados financieros y a partir de la renovación de letras del Tesoro, aseguran que se le avecina una bomba al próximo gobierno, a la próxima gestión. En este caso, ¿usted qué haría? ¿Seguiría con el rollover como en cualquier país del mundo? ¿O empezaría un proceso de desarme? ¿Pasaría a una dolarización? Que es lo que se habla también en algunas vertientes de economistas que pretenden ser el gobierno, puntualmente Milei. Mire, empecemos por el final. Milei le hizo bien a la política, porque movió el árbol. ¿Está bien? ¿De qué manera? Bueno, sacudió y convocó a la rebeldía de los jóvenes, que siempre es necesaria. Es la única fuerza política que se ancló en un estado del arte de la sociedad que exigía el emergente de alguien que se hiciera cargo de esa rebeldía. Hasta ahí todo bien. Nosotros también hacemos parte de eso, pero lo dejamos en el marco de los libertarios. Cuando hace su planteamiento económico, que tampoco presentó un plan económico, son ideas sueltas, por ejemplo, ponerle una bomba al Banco Central, etcétera, 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 nos encontramos con propuestas que en términos de la disciplina son casi adolescentes. Uno podría decir que así como lo valoro en términos políticos, en términos económicos está en edad del pavo. Todavía no maduró.
y son también propuestas económicas adolescentes, entre ellos la dolarización. Es obvio que para que exista una dolarización en la Argentina no tiene que haber déficit fiscal. Más es lo que esgrimen. Como no van a tener posibilidad de emitir dólares, van a tener que ajustarse a lo que recaudan y gastar lo que recaudan. Bueno, muy bien, yo con eso estoy de acuerdo. Ahora, si vamos a tener equilibrio fiscal, ¿para qué querés la dolarización? Si vas a tener equilibrio fiscal, es obvio que no necesitas la dolarización. Y entonces, ¿para qué la querés si lo que tenés que hacer antes de dolarizar es tener equilibrio fiscal? Por eso digo, son estos muchachos, y lo valoro, que todavía están en un estadio muy precoz en el conocimiento de la disciplina. Ya va a madurar. ¿Y con las letras del Tesoro? Por eso, con respecto no solo a las letras del Tesoro, porque entendí que vos te estabas refiriendo a las letras bancarias, más que nada, sí, sean los pases o sean las LELIQ. Mire, es obvio que primero hay que resolver el tema fiscal, eso se resuelve rápidamente, porque uno va a plantear cuál va a ser la recaudación y cuáles van a ser los gastos de la nación. ¿Qué hacemos con el stock de LELIQs? Que es exactamente la pregunta. Ahí las LELIQ lo que están haciendo es sostener un nivel de depósitos determinado que tiene el sistema financiero. Esos depósitos a su vez tienen dos claros orígenes, unos institucionales, por ejemplo una RT, una compañía de seguros, un fondo de inversión, o los depósitos de las familias y de las empresas, vinculadas al mercado de bienes y servicios. Y como todo, hay que conversarlo profundo. Esos depósitos de corto plazo, naturalmente hay que devolverlos. Y en eso está implicando que usted va a retirar las LELIQ del mercado y al devolver los depósitos está monetizando la economía. Por el otro lado, las LELIQs, que son el sostén de depósitos a mediano y largo plazo, perfectamente pueden ser reemplazadas por un bono del Tesoro. Ah, porque la que cae de Maduro es que los bancos se van a refugiar en el dólar y va a tener una corrida en ese caso. ¿Usted lo plantearía un cambio por los bonos? Cuénteme cuál es la lógica de que los bancos, porque usted devuelve depósitos a las familias y a las empresas de corto plazo, se refugiarían en el dólar. No entiendo eso. Refugio de valor. ¿Pero por qué? Porque Si así se mueve el mercado bancario. No, perdón. Si usted está garantizando el superávit fiscal primario y el pago de la deuda. Primero usted entonces encontraría el equilibrio fiscal y después desarmaría las LELIQs. ¿Y qué recortaría entonces? Perdón, discúlpeme, fue lo que dije. Sí, ok. ¿Y qué recortaría entonces del gasto del Estado? ¿Por qué hay que recortar? ¿Dijo eso usted? No, dije equilibrio fiscal. ¿Y cómo lo alcanzaría? ¿Solo recaudando? Exactamente. No recortando. Pero sin ninguna duda. ¿Y qué impuesto generaría? Discúlpeme. En un pueblo que está atravesando más del 50% de pobreza, no hay ninguna posibilidad de hacer un ajuste. Es absurdo. Es como un pueblo es como un cuerpo absolutamente debilitado que encima usted le quieren iniciar un régimen de comida. ¿Y cómo recaudaría entonces? Muy bien, esa sí que es una pregunta. Primero, nos quedó claro lo anterior. Perfecto. Y entonces se pueden perfectamente recuperar, rescatar, como usted lo quiere decir, las LELIQ. En los depósitos de mediano y largo plazo ponemos un bono del Tesoro porque son depósitos que no van a ser retirados de los bancos, y los depósitos de corto plazo de empresas y familias se monetizan. Muy bien, o sea, terminamos el tema de la LELIQ y ahora vamos al tema que era el a priori de rescatar las LELIQ, que tiene que ver con el equilibrio fiscal. Ahí hay una medida insoslayable y es la única. Lo que tenemos que hacer es aumentar la recaudación vía las retenciones a la zona núcleo de la pampa húmeda de los productos exportables. Usted ahí me va a decir, bueno,
va a perjudicar la rentabilidad de los productores. Y yo le digo, bueno, lo que pasa es que antes de colocar las retenciones en el nivel que correspondan para incrementar la recaudación, necesariamente hay que dictar y reglamentar una ley de arrendamientos rurales sobre la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Hoy en la zona núcleo de la Pampa Húmeda no hay un sistema capitalista moderno, lo que hay es un sistema feudal. Los dueños de la tierra se llevan entre el 40 o el 50% de lo producido. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Uh-huh. Bien. Entonces, con esa ley de arrendamiento bajamos violentamente, rápidamente, los costos de producción de los productores. Si uno baja que es el costo de los costos, o sea, el arrendamiento de la tierra. Cuando uno baja el costo de producción, entonces puede aumentar las retenciones porque no vulnera de ninguna manera la rentabilidad de ese sector productivo tan especial para la Argentina y tan importante y tan competitivo. Ahora bien, ahí está claro que los dueños de la tierra, a través del alquiler que van a dejar de cobrar, que facilitan la baja de costo de los productores, le permiten al Tesoro recaudar lo necesario para honrar los compromisos de la deuda. Muy bien. No me podrías decir, pero entonces dejás de estar endeudado con el Fondo Monetario Internacional, pero pasás a estar endeudado con la Sociedad Rural Argentina. Sí, es cierto. Eso, ¿cómo es que pasamos a estar endeudados con la Sociedad Rural Argentina? Porque se compensa ese esfuerzo patriótico de las 1.000 familias con un bono a 25 años, a tasa de interés internacional, realizarlo en el mercado secundario, que va a ser administrado con mucha participación de estos sectores implicados, de manera tal que las retenciones solo sean utilizadas para honrar los compromisos externos de la República. Ese bono, que obviamente va a ir a capitalizar, compensando lo que dejan de cobrar de alquileres, el patrimonio de esas familias, te permite salir de las restricciones que te puso el Fondo Monetario para el crecimiento, producto de que en el mal acuerdo firmado por Guzmán no queda claro quiénes son los que tienen que pagar la deuda. Acá decimos con precisión de dónde salen los recursos para pagar la deuda. Cuando vos tenés los recursos para pagar la deuda, inmediatamente entras en equilibrio fiscal. Bien, con ese equilibrio fiscal resolvés el tema de las LELIC, pero a su vez podés poner el país a crecer. De ninguna manera ajustar. Ninguna manera ajustar. Hay algunos muchachos que no se dan cuenta que si en este momento empezás a hacer un ajuste, el proceso incipiente de anomia que azota a la Argentina lo vas a acelerar. Mirá, hay una experiencia histórica muy importante que hay que ver, que fue la Venezuela de Carlos Pérez. Carlos Andrés Pérez, cuando gana la presidencia de Venezuela por un amplio margen, inmediatamente empieza un proceso de ajuste. Y fue el famoso Caracazo, centenares de muertos, miles de detenidos, y ese gobierno finalmente colapsó, azonadas militares. A la salida de eso es que viene lo que después se dio en llamar el proceso del chavismo. Moreno, excelente el análisis y todo este acompañamiento político también. No queremos cortarlo abruptamente, sí queremos, por lo menos para este cierre y antes de la presentación de suya en el día de hoy particularmente, sobre su candidatura que va a ser en José María Freire 69 en Avellaneda, queremos hacer que le estamos haciendo a todos los candidatos y precandidatos un ping-pong. Puede estar opinando, puede tener una idea muy amplia con la respuesta, pero le vamos a pedir por el tiempo, que nos quedan 3 minutos, el ping-pong se limita a un sí, no, y espero que lo entienda también. ¿Le va? Sí, claro, con gusto. ¿Muerte digna, sí o no? No, la muerte es un don de Dios. Por lo tanto, plácido, rodeado de la familia y de amor cuando Él lo disponga. ¿Portación de armas, sí o no? Depende. Nosotros tenemos la hipótesis de defensa nacional de la nación en armas.
depende de qué armamento estemos usando. Obviamente en el uso civil cotidiano no estoy de acuerdo. Educación pública, sí o no. Sí, claro. Atención de extranjeros en hospitales públicos, sí o no. Sí, ningún inconveniente. Nosotros somos un nacionalismo de inclusión, somos un nacionalismo de brazos abiertos. Impuesto a la renta financiera, sí o no. Bueno, algo ya analizó también. No, eso no es necesario. Reforma de la coparticipación, sí o no. Sí, claro, esto siempre es muy dinámico, es obvio que es muy dinámico. Eso siempre se tiene que estar haciendo, debería ser un continuo. Baja de la edad de la imputabilidad, ¿sí o no? No, son tonterías. Lo que hay que volver a recrear es la familia, no que los chicos vayan a la cárcel. Reforma Otra vez muchachos pensando mal. Lo que hay que hacer es fortalecer la familia. Reforma laboral, sí o no. No sé qué significa, si usted me lo especifica, siempre se están reformando los convenios colectivos de trabajo e incluso porque lo piden los sindicatos. Guillermo Moreno, lo mejor, éxito y bueno, tal vez, no sé cuál sería su ideal más inmediato. Mire, el que siempre fue para el peronismo, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. El problema es que algunos gobernantes perdieron esos objetivos y parecería ser que quieren llegar a ser gobernantes simplemente para tener un trabajo distinto. Esto es un servicio, es una vocación. La política es para servir al pueblo, no para servirse. Pero bueno, lamentablemente en estos desvaríos en que ha entrado Occidente a veces pasan estas cosas. Guillermo Moreno junto a Horacio Valdés, que tengan un buen acto de lanzamiento en el Zoiba, allí en Avellaneda, Freire 69, hoy a las 18, ¿verdad? Lo mejor con sus principios y valores. Gracias amigo, gracias por tu tiempo y nos veremos en cualquier momento. Gracias.